¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando sobre el fenofibrato, un medicamento el cual va a estar indicado como tratamiento en pacientes que se encuentran cursando con niveles elevados de triglicéridos en sangre, así como con la presencia de niveles elevados de colesterol, a lo cual nosotros en términos médicos denominamos a estas dos patologías como hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, las cuales pues vienen a formar parte fundamental en el desarrollo del riesgo cardiovascular y también forma parte fundamental en el riesgo cerebrovascular. Así que si te gustaría saber más detalles sobre cómo funciona este medicamento, así como los beneficios que obtenemos al momento de usarlo y por supuesto las precauciones y advertencias que debemos de tomar en cuenta al momento de estar bajo este tratamiento, te invito a que veas este video en el cual te estaré explicando todo esto de la manera más fácil y sencilla. El fenofibrato es un medicamento indicado en pacientes con diagnóstico médico confirmado de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Para nosotros poder llegar al diagnóstico de estas dos patologías es importante que acudamos a la valoración médica para que nuestro doctor o doctora nos solicite los análisis de laboratorio pertinentes y de esta manera hacer que el diagnóstico sea mucho más seguro y mucho más eficaz y garantizar de esta manera que obtendremos los efectos terapéuticos máximos de este medicamento. Ahora bien, dicho todo esto, pasemos a lo siguiente. Para que un paciente pueda ser diagnosticado con hipertrigliceridemia, este tiene que presentar cifras de triglicéridos en sangre mayor a 150 miligramos por decilitro. Hay pacientes que, por ejemplo, presentan cifras de triglicéridos en sangre que van aproximadamente a los 300 miligramos por decilitro, 500 miligramos por decilitro, incluso 800 miligramos por decilitro. Y bueno, estas cifras de triglicéridos en sangre son excesivamente altas. A medida que estas cifras van aumentando, también va aumentando el riesgo que tiene este paciente o este individuo de presentar un riesgo cardiovascular mayor. De ahí la importancia del tratamiento oportuno y eficaz para los triglicéridos. Ahora bien, para que un paciente pueda ser considerado como un paciente sano, es decir, que no padezca de triglicéridos altos, debe de tener como cifra máxima 150 o menos, que sería el valor normal de triglicéridos en sangre. Ahora bien, en el caso de la hipercolesterolemia, para poder hacer un diagnóstico de esta patología debemos revisar tres parámetros que son muy importantes. Debemos revisar el colesterol total y no solamente el colesterol total, también tenemos que revisar otros dos parámetros que corresponden a las cifras de LDL y a las cifras de HDL. En alguna ocasión, muy probablemente, hemos escuchado hablar del colesterol bueno y del colesterol malo. En este caso, el colesterol malo corresponde a la LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, mientras que el colesterol bueno corresponde al HDL, el cual corresponde a lipoproteínas de alta densidad. Dicho esto, vayamos con las cifras. En el caso del colesterol total, para que un paciente pueda ser considerado con esta patología, debe presentar cifras de colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitro. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales vamos a poder encontrar cifras totales de colesterol que van de 300 o 500 miligramos por decilitro. Al igual que en el caso de los triglicéridos, al aumentar los niveles de colesterol en sangre, va a aumentar la probabilidad de eventos cardiovasculares, de eventos cerebrovasculares. Las cifras de colesterol para que un paciente pueda ser considerado como sano, es decir, libre de colesterol, debe de presentar cifras de colesterol total menor o igual a 200 miligramos por decilitro, que sería el valor normal, las cifras normales para decir que un paciente se encuentra sano. Por otra parte, tenemos que no solamente las cifras de colesterol total van a ser importantes, sino que también es fundamental y necesario revisar las cifras de LDL, las cuales corresponden a las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas van a estar formando un papel fundamental en la aparición de placas ateroscleróticas.
las cuales en términos más sencillos corresponde a la aparición de placas, las cuales van a estar compuestas de grasa, las cuales se van a encontrar adheridas a lo que vienen siendo las paredes de los vasos sanguíneos, tal y como lo podemos ver en esta imagen. Para que un paciente sea considerado con cifras elevadas de LDL, este debe tener cifras mayores a 100 miligramos por decilitro. Por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar a tener hasta 160 miligramos por decilitro. Si este paciente además tiene colesterol total elevado, esto va a estar contribuyendo a un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, para que un paciente pueda ser considerado como sano, debe de tener cifras de LDL menores a 100 miligramos por decilitro. Ahora bien, continuemos con el siguiente parámetro que debemos valorar, y que estas son las cifras de HDL que corresponden al colesterol bueno. ¿Por qué decimos que es colesterol bueno? Pasa lo siguiente. Hace un momento hablamos de la formación de una placa aterosclerótica como consecuencia de la presencia del colesterol total elevado y del LDL elevado, que es el colesterol malo. El HDL lo que hace es deshacer esa placa aterosclerótica o en su caso evitar que esta placa aterosclerótica se forme. Pero para poder lograr esto debe andar en una cifra normal, la cual va a ir desde los 40 hasta los 60 miligramos por decilitro. Si este parámetro se encuentra en estas cifras, es un parámetro positivo, el cual nos va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. En el caso de que un paciente tenga cifras inferiores, como por ejemplo HDL, por ejemplo de 30 miligramos por decilitro, pues aquí es donde entra el medicamento del cual estamos hablando. En este caso, el mecanismo de acción del fenofibrato lo que va a estar haciendo es que nos va a estar ayudando a elevar las cifras de HDL, que es el colesterol bueno. Entonces el fenofibrato eleva el colesterol bueno y por otra parte se va a encontrar disminuyendo las cifras de LDL, es decir, el colesterol malo, y también me va a estar ayudando a disminuir las cifras de colesterol total, así como también a disminuir las cifras de triglicéridos en sangre. Sobre todo en aquellos pacientes que ya han estado bajo tratamiento con otros medicamentos o que estos ya se han encontrado modificando sus hábitos alimenticios, que han implementado el ejercicio y que de alguna manera u otra no han conseguido lograr un control de sus cifras de triglicéridos en sangre, así como de colesterol. Hemos hablado mucho del riesgo cardiovascular y del riesgo cerebrovascular, pero ¿cómo es que todo esto se produce? Y bueno, para ello aquí tenemos esta imagen en la cual pues aquí podemos ver un vaso sanguíneo sano, un vaso sanguíneo libre de placa aterosclerótica. Al estar libre de dichas placas, pues lo que va a estar pasando es que el flujo sanguíneo se puede transportar de manera libre a través de las paredes del vaso sanguíneo, con lo cual pues se va a garantizar la correcta irrigación sanguínea del órgano. Recordemos que es a través de la sangre el medio por el cual los órganos van a estar recibiendo el oxígeno necesario para de esta manera funcionar de manera óptima. Ahora bien, acá en esta segunda imagen ya podemos ver cómo el vaso sanguíneo ya no se encuentra libre, sino que a través del tiempo y de manera progresiva y sobre todo como resultado de los malos hábitos dietéticos, es decir, la ingesta excesiva de grasas saturadas, de grasas polisaturadas, de grasas trans, aunado a esto un estilo de vida sedentario, es decir, la ausencia de ejercicio físico, la formación de una placa aterosclerótica se va a hacer presente. Esto es a lo que le llamamos aterosclerosis. La aterosclerosis se va a presentar con mayor frecuencia en las arterias encargadas de la irrigación sanguínea de corazón y cerebro. Es por este motivo que se presentan enfermedades tales como lo son cardiopatía isquémica, infarto agudo al miocardio y enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Enfermedades en las cuales se produce una oclusión parcial o total de un vaso sanguíneo. Con oclusión nos estamos refiriendo a la disminución del calibre de la arteria, es decir, no haya espacio suficiente
para que la sangre pase. Esto va a estar trayendo consigo una disminución de la irrigación sanguínea. Al no haber el suficiente flujo sanguíneo hacia el órgano en cuestión, llámese corazón o cerebro, este se va a encontrar sufriendo una necrosis como resultado de la deficiencia de oxígeno. Esto va a conllevar al origen de lo que viene siendo un infarto agudo al miocardio o un accidente o un evento cerebrovascular. Por su parte, el fenofibrato forma un papel fundamental en el mantenimiento de los niveles de triglicéridos y colesterol. Ahora bien, ¿en qué presentación vamos a estar encontrando el fenofibrato? Y bueno, tenemos que el fenofibrato lo estamos encontrando en cápsulas de 160 miligramos. Los nombres comerciales, hay muchos nombres comerciales. Yo en lo personal he utilizado en mis pacientes el Control Lip 160, el cual para mí ha sido un muy buen medicamento, sobre todo en aquellos pacientes que no habían podido también disminuir sus niveles de triglicéridos con otros medicamentos. En esta presentación, bueno, vamos a tener cajas de 15 cápsulas, de 30 cápsulas. La elección de esto va a depender directamente de las cifras de triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL. El fenofibrato pertenece al grupo de fármacos denominado como fibratos. Los fibratos lo que hacen es actuar sobre unos receptores. Estos receptores van a ser los denominados receptores activados por proliferadores peroxisomales, los cuales, bueno, pues estos receptores se van a encontrar involucrados en el metabolismo de los ácidos grasos. Más específicamente, tenemos que al ser activados estos receptores, se va a incrementar la lipólisis. La lipólisis va a ser un proceso que va a ser similar a la quema de grasa acumulada. Si tenemos una acumulación, una placa aterosclerótica que está afectando a la pared del vaso sanguíneo, pues lo que tratamos de hacer es retirar esa grasa que se encuentra acumulada en ese vaso sanguíneo y de esta manera evitar que haya una disminución del calibre del vaso. También, por otra parte, se va a encontrar incrementando la eliminación de triglicéridos y también va a aumentar la síntesis de apoproteínas. En este caso, al aumentar la producción de estas apoproteínas, pues estas van a estar favoreciendo al transporte de los lípidos, contribuyendo de esta manera con el HDL, que es el colesterol bueno. El HDL lo que hace, ya lo habíamos mencionado, es deshacer estas placas o evitar la formación de estas placas ateroscleróticas. Como resultado de las acciones anteriormente mencionadas, pues también se va a estar presentando una reducción de las fracciones de LDL y de VLDL, que son proteínas de muy baja densidad. La LDL son lipoproteínas de baja densidad y por otra parte se van a encontrar incrementando la fracción de HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, conocidas como colesterol bueno. Y bueno, continuamos. ¿En qué pacientes podemos usar este medicamento? Como en cualquier otro medicamento, es importante que no nos automediquemos. Esto siempre va a ser importante. Siempre debemos estar bajo la supervisión médica para de esta manera valorar también la evolución del paciente, es decir, cómo se ha sentido con el medicamento y si ha tenido mejoría con este tratamiento. Por otra parte, es muy importante comprobar mediante análisis de laboratorio la presencia del diagnóstico de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia y de esta manera poder llevar la historia clínica del paciente, que también es algo muy importante para poder controlar al paciente y de esta manera estarlo supervisando. También lo podemos usar en pacientes que no responden o que no han respondido a medidas dietéticas o al uso de otros fármacos, como por ejemplo en pacientes que ya han sido tratados con otros medicamentos para triglicéridos o colesterol y en pacientes que han aumentado la actividad física, que incluso han conseguido la reducción de peso y que aún así no se ha logrado obtener ese control en sus cifras de triglicéridos y colesterol. Por otra parte, también tenemos que lo podemos estar utilizando en pacientes que no han respondido a otros medicamentos durante un tiempo prolongado, pacientes que pasan meses bajo tratamiento para triglicéridos y para colesterol. También son pacientes en los cuales podemos estar tomando en cuenta esta opción de tratamiento. Por otra parte, tenemos que hay pacientes con diagnósticos de otras enfermedades asociadas, como lo son pacientes con hipertensión arterial sistémica o con diabetes mellitus tipo 2. En estos pacientes es muy importante
que podamos nosotros disminuir las cifras de triglicéridos y de colesterol. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al estar cursando con otra enfermedad o con otra comorbilidad, pues esto hace que en ellos aumente significativamente los riesgos cardiovasculares. Entonces, una manera de estar previniendo esto es controlar al paciente en estas patologías, como lo son la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Por consiguiente, también es muy importante que logremos también mantener y controlar los niveles de tensión arterial, que generalmente los pacientes se dan cuenta o comienzan a sospechar que padecen o que traen colesterol elevado cuando comienzan a presentar niveles de tensión arterial elevada. Generalmente siempre viene a ser uno de los primeros síntomas que los pacientes refieren. Por esto es muy importante que tratemos a los pacientes primeramente en lo que corresponde al colesterol y a los triglicéridos. Dosis y cómo usarla. La dosis recomendada de este medicamento corresponde a una cápsula de 160 miligramos, solamente una al día. Esto puede permanecer por un periodo de 15 días o un mes y esto va a depender del criterio médico y sobre todo de las cifras que tengamos o que presentemos de colesterol o de triglicéridos. Si son cifras muy elevadas, muy probablemente el tratamiento tienda a prolongarse, pero si son cuestiones un poco más disminuidas, pues bueno, vamos a optar por el menor tiempo posible. Las cápsulas deben deglutirse íntegras durante los alimentos. Es también aquí muy importante que mencionemos, si nosotros olvidamos tomar una dosis o tenemos duda en cuanto a si la tomamos o no la tomamos, la dosis del día, es recomendable que no repitamos dosis. Si lo olvidamos en este día, bueno, nos esperamos al día siguiente y el día siguiente pues tomamos nuestra cápsula de 160 miligramos para de esta manera evitar sobredosis. Interacción con otros medicamentos. En algunas ocasiones, o en algunos pacientes más bien en particular, es necesario realizar un ajuste de dosis o preferimos no usarla en determinados pacientes, los cuales pueden estar siendo tratados con otros medicamentos como lo son, por ejemplo, los anticoagulantes orales o en el caso de pacientes tratados con ciclosporina. Entonces, en estos pacientes es muy importante que hagamos un ajuste de dosis, es decir, que disminuyamos un poco la dosis o si vemos que no es tan recomendable, pues es preferible que no las usemos en estos pacientes que estén siendo medicados con estos tipos de medicamentos. Y por último, en cuanto a las contraindicaciones y advertencias, es muy importante que no usemos este medicamento en pacientes que están siendo tratados con otros fibratos o con otras estatinas, como por ejemplo pacientes que estén tomando bezafibrato. En pacientes que estén tomando bezafibrato no podemos darles en conjunto, no los podemos combinar. En pacientes que estén tomando pravastatina y atorvastatina. En todo caso, hay que suspender estos medicamentos para poder iniciar con un tratamiento nuevo. No es recomendable mezclarlos ni combinarlos. Tampoco debemos usarlo durante el embarazo o en la lactancia. Tampoco debemos de usar este medicamento en pacientes con antecedentes de reacción alérgica al fenofibrato o que también nos refieran ser alérgicos al ketoprofen. En estos pacientes no podemos utilizar este medicamento. Tampoco debemos de usar este medicamento en pacientes que tengan las siguientes enfermedades. Pacientes que estén cursando con insuficiencia renal, no debemos de utilizar el medicamento. En pacientes que estén cursando con insuficiencia hepática o que se encuentren cursando con alguna enfermedad relacionada con la vesícula biliar. Entonces, básicamente estas son las principales precauciones y advertencias que debemos de tomar en cuenta. En estos pacientes no debemos de estar indicando el fenofibrato. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, te doy las gracias por acompañarme en cada uno de mis videos. Si te ha sido de utilidad este video, por favor no olvides apoyarme dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o familiar que también se encuentre interesado en conocer un poco más sobre estos temas. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.